El mundo está enfermando, y si bien lo más acertado sería decir que, de cierta época hasta ahora, el mundo no ha dejado de enfermar, lo cierto es que es innegable la ya acelerada descomposición del mundo como lo conocemos, especialmente para aquellos que nacimos en este siglo y a quienes se nos vendió la idea de este mundo humano y democrático, lo que sea que eso signifique. El siglo XX nos dio las advertencias más severas. Los conflictos civiles, 2 guerras mundiales y la naciente amenaza nuclear fueron balas que pasaron muy cerca. Sin embargo, si algo hemos tenido que aprender a la mala en lo que va del nuevo milenio, es que la historia no acabó con la última campanada del año 2000. El equilibrio sigue siendo frágil, y tan pronto el reloj marcó la medianoche, el mundo volvió a tambalearse. Voy a ser franco, la primera mitad de este siglo está siendo interesante, por decirlo menos, y en gran medida es así por los peores motivos posibles. No obstante, ante un mundo en llamas, uno debe abrazarse más fuerte que nunca aquello que le apasiona, y es por eso que estoy aquí. Y es que cambia todo tan rápido y con notas tan desafinadas, que más que un discreto y orgánico cambio de orden, parece como si estuviéramos asistiendo al derrumbe de un mal circo, uno que pretendió tomarse en serio durante los últimos 80 años. Así pues, es de los momentos más tensos camino de este ya innegable cambio de juego de lo que trata la presente cápsula. Ordenados, claro, a mi juicio particular, de menor a mayor impacto. Y por supuesto, espero tu opinión en los comentarios. Bienvenidos, y gracias por acompañarme una vez más. Mi nombre es Alexis Arellano, y porque la historia se sigue escribiendo mientras me escuchas, te presento los momentos más críticos de nuestra era, el siglo XXI. La posición actual de los Estados Unidos es de aislamiento parcial, pues cada vez cuenta con menos aliados que parecían indiscutidos. Tanto es así que hoy a pocas naciones sorprendería que si un conflicto global estallase mañana, no fuera Rusia, China, Irán o Corea del Norte la primera en disparar, sino el gobierno en Washington, y eso es mérito de un solo hombre. Cuando de personajes contemporáneos se trata, él es sin duda alguna el gran protagonista político de nuestros tiempos. Esto lo digo por el momento, sin hacer el más mínimo juicio de valor en lo que hace a mi opinión de él como presidente de la nación más poderosa del mundo, pues indistinto de ella, lo cierto es que el impacto que ha tenido su figura en el mundo ha acelerado procesos que hace pocos años parecían tan distantes que nadie creería veríamos tan pronto. Hoy, las tensiones internas por el desgaste económico, escándalos y políticas domésticas también tienen al país por momentos en un ambiente que parece la antesala a una ruptura civil total, y más adelante en el video hablaremos de ello. Sin embargo, el propósito de mencionarlo ahora es dimensionar la importancia del momento que sembró todo el colapso institucional que se vive hoy en los Estados Unidos. Y ese momento que considero sentenció el cambio de orden en aquel país, sin espacio alguno a la duda, ocurrió el 6 de enero del 2021. Ese día, tras varios de negarse a aceptar su derrota frente a Joe Biden y denunciando fraude, todos fuimos testigos de imágenes impresionantes que pasarían a la historia. Una insurrección civil en plena capital de los Estados Unidos de América. Debemos tener algo claro, y es que antes que un político, y de hecho, antes que un presidente, Donald es un hombre de negocios, y en los grandes negocios se toman grandes riesgos. Durante su primer mandato, tras vencer a Hillary Clinton, tomó riesgos como una abierta guerra comercial con China y puntuales acciones en el teatro internacional. Y si bien, como veremos más adelante, todo esto se queda muy corto con lo errático de su gobierno actual, lo cierto es que su primer mandato fue esencial para permitirse lo que comanda hoy.
De 2016 a 2020, Trump secuestró políticamente al Partido Republicano, convirtiéndolo en su plataforma política personal, y fueron precisamente ese tipo de estrategias las que condujeron a la sociedad estadounidense a radicalizar posturas cada vez más incompatibles. El resultado: aproximadamente 2.000 personas irrumpieron en la casa máxima de la democracia norteamericana, 140 agentes del orden heridos, 1.500 acusados penalmente por el incidente y un quiebre total de la institucionalidad y la sociedad del país más libre y democrático del mundo. Como hombre de negocios, la abierta radicalización del Make America Great Again, movimiento que él mismo creó, fue su mayor y de hecho más rentable apuesta. Hay que ser claros, Donald Trump no llamó abiertamente al asalto al Capitolio en el discurso que dio poco antes del incidente, pero no hace falta ser político, presidente, ni hombre de negocios para entender a qué estaba jugando. Los grandes negocios generalmente se hacen con la cabeza fría. Una insurrección organizada o un golpe de Estado quizá fueron demasiado riesgo para tomar aquella vez. Joe Biden fracasó al intentar reencaminar a los estadounidenses al entendimiento. Y es que, siendo sinceros, es difícil hacerlo cuando ni siquiera sabes dónde estás parado o al menos quién demonios eres. Pero vale resaltar que es lo trascendental en todo esto, más allá de las imágenes y los titulares. Este acontecimiento introdujo conceptos como golpe de Estado y guerra civil en un país que casi siempre ha gozado de una estabilidad política interna que contrastaba con el resto del mundo. También, antes del asalto al Capitolio, Trump era considerado polémico e incompetente por sus detractores, pero después de esto, pasó a ser para ellos un peligro para el país y el mundo entero. Semejante vuelco en el ambiente político del país más poderoso es de impacto global y sin duda un momento crítico en nuestros tiempos, como la antesala a una caída sin remedio. Durante los años 90 e inicios de los 2000, en las desoladas calles moscovitas azotadas por la crisis, se decía que quien quiera a la Unión Soviética de regreso no tiene cerebro, pero quien no la extrañe no tiene corazón. Las implicaciones del dicho anterior sintetizan fielmente la Rusia de Vladimir Putin, y su análisis merecería también su propio video, pero quedémonos con su más reciente aventura imperial. El 24 de febrero de 2022, tropas rusas incursionaron en territorio ucraniano. No nos engañemos, la caída de la Unión Soviética no representó la regularización de las relaciones de Rusia con sus vecinos continentales. Las tensiones de la Guerra Fría no han sanado, y la verdad es que, desde Occidente, no se ha mostrado intención de hacerlo en 35 años. Basta con decir que lo más cerca que Rusia y Europa han estado del entendimiento y colaboración plena fue durante el mandato de Yeltsin, un oligarca alcohólico, para entender que la Tercera Roma y el viejo continente quizá no están destinados a entenderse. De hecho, lo anterior puede explicarse con teorías geopolíticas serias. Las huestes mongolas, la mancomunidad polaco-lituana, los suecos, Napoleón, el Tercer Reich, y podría seguir por varios segundos. Rusia siempre ha sido incómoda para los grandes ejes de poder en Europa y el mundo. La guerra jamás le ha sido ajena al pueblo ruso. Sin embargo, temprano en este siglo, se la relacionaba solo a regiones marginales de la Federación y a las que solo el ejército regular estaba obligado a desplegarse. El conflicto con Ucrania es complejo, pues en el papel implica resolver la legitimidad histórica de un Estado cuyas fronteras fueron creadas para existir dentro de una misma unión. Pero en la práctica, Kiev es solo una pieza en disputa más en el juego entre la OTAN y Rusia, que esta última lleva acercando desde 2014 y que le ha salido pero muy caro intentar tomar. Ucrania siempre fue una nación ahogada en la corrupción, pues jamás logró deshacerse de sus oligarquías postsoviéticas. Rusia tampoco, pero bueno, Rusia nunca ha dejado de ser un imperio. No obstante, el desequilibrante apoyo occidental ha hecho mella en el orgullo del oso siberiano, y claro está que hoy más que nunca camina en la cuerda floja entre los que alguna vez le fueron incondicionales. Y es que así es el poder. Lo cierto es que los grandes perdedores no son los presidentes mesiánicos, ni siquiera la sociedad europea afectada por el ajuste en la industria de la energía, sino los pueblos hermanos de Rusia y Ucrania.
Pero entonces, ¿por qué este evento es tan crítico para el mundo entero? Bueno, volviendo a los tiempos recientes, recordemos que antes de Ucrania, Putin y toda Europa asistían a la mayoría de foros y cumbres. Tenían apariciones públicas e incluso alianzas puntuales con gobiernos alrededor del mundo en un sentido de colaboración bilateral. Sí, las acusaciones de autoritarismo nunca dejaron de sonar, pero cierto es que, aún sin terminar de encajar, la imagen de la Federación Rusa y su presidente no resultaban siempre tan divisorias como hoy, que una parte de la Unión se alinea con el Kremlin y otra con Bruselas. Antes de Ucrania, la conexión económica de Moscú con el resto del mundo era suficiente para que en 2010 fuera seleccionada para organizar la Copa del Mundo de la FIFA, que finalmente se llevó a cabo 8 años más tarde. En general, antes de Ucrania, la narrativa de las grandes potencias era de colaboración y normalidad. Aunque los conflictos se siguieran dando de puertas para adentro, de cara a la sociedad, la atmósfera era de progreso. Sin embargo, después de Ucrania, la geopolítica y el discurso a seguir cambiaron totalmente. Rusia ha sido excluida del escenario internacional, pero en general, el ambiente político pasó de la colaboración a la paranoia, la normalización de las guerras y la reactivación militar de grandes alianzas que parecen más bien fantasmas de la Guerra Fría. Por último, más allá de los siempre condenables pero ya conocidos horrores de la guerra convencional, fue en Ucrania que se estandarizó el uso de nuevas tecnologías militares. Solo un ejemplo son los bien conocidos drones para reconocimiento, monitoreo y ataques letalmente fugaces. La guerra siempre ha sido, y será, una consecuencia lamentable de los conflictos humanos. Eso debe quedar claro. Sin embargo, hubo una vez en que quienes ordenaban las batallas también las lideraban en primera línea. Una vez en que la fuerza hombre a hombre decidía el resultado. Una vez en que todos ponían las botas sobre el mismo terreno. Por otra parte, en nuestro tiempo, el siglo XXI, ni siquiera necesitas estar en el frente, pasar frío como el otro, ni mucho menos ver con tus propios ojos a aquellos a los que estás a punto de arrebatar la vida. La guerra jamás fue tan precisa ni tan cobarde. Durante 102 minutos, el mundo entero contuvo la respiración. Al menos para el llamado Occidente, fue traumático. Sucesos que veremos más adelante han hecho que mucho en lo que se tenía consenso sobre el 9/11 se haya puesto en duda, pero de lo que se tiene certeza es de que el secuestro y posterior atentado había sido orquestado con años de anticipación desde el otro lado del mundo. La mente más señalada detrás del siniestro, un ex guerrillero saudí que durante los años 80 recibió apoyo y financiamiento de los Estados Unidos. El fuego de esa radicalización se volvió en contra de su financiador cuando, la mañana del 11 de septiembre del 2001, 19 hombres abordaron 4 vuelos entre American y United Airlines, que una vez en el aire desataron el terror. Muchos de los detalles son bien conocidos y escalofriantes cada vez que son recordados, pero siempre llevan al mismo desenlace. A las 8:46 horas, la Torre Norte fue impactada, y con ello los Estados Unidos estaban bajo ataque. El presidente Bush se encontraba de visita en una escuela primaria cuando fue alertado. Tan solo 17 minutos después del primer impacto, la segunda aeronave se hizo colisionar con la Torre Sur, ante la mirada atónita del mundo. El Pentágono, símbolo del poderío estadounidense, también fue atacado, y finalmente, un cuarto avión que probablemente se dirigía al Capitolio o a la Casa Blanca, impactó en campo abierto tras la valiente intervención de los pasajeros, en la que los secuestradores perdieron el control. Es ya conocida la infame crónica, pero lo que hace tan crítico a este momento en nuestro tiempo es que implicó elevar la alerta por el terrorismo al más alto nivel en todo el mundo occidental. Los atentados de este tipo no nacieron con el 9/11, lamentablemente han sido parte de nuestra historia, pero uno dirigido contra el corazón económico y el Pentágono, símbolos de la hegemonía vigente, hacía de ellos un problema ya no solo propio de naciones del tercer mundo y de vez en cuando de una despreocupada Europa. La amenaza ahora era global.
A inicios de los 2000, en un momento tan crítico en la consolidación del Internet y los medios electrónicos de comunicación y flujo de información, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York sirvió de justificación o excusa para que las regulaciones sobre la privacidad en la red sean lo que son. El control, la vigilancia y en un todo la paranoia constante en la que viven los gobiernos poderosos se respalda en sucesos como este para obrar en función de un interés de seguridad nacional, que en la práctica supone un área gris en la que nadie que no sea el gobierno tiene derecho a meterse. Hace 6 años, este infeliz momento sería aún el evento más crítico en lo que va de siglo, pero de un tiempo para acá, el mundo ha acelerado y no ha dejado a nadie indiferente. Primero fue una noticia curiosa, luego la nota de la semana. Fue un fenómeno lejano, pero pronto, las plazas, calles y avenidas de las grandes ciudades se vaciaron por completo. El mundo se redujo a 4 paredes. Imágenes impactantes que para una humanidad sumergida en la rutina resultaron en la incómoda antesala a una llamada nueva normalidad. Para los que estamos aquí, en muchos casos por fortuna y privilegio, es fácil decir que la pandemia mundial de COVID-19 fue una transición que cambió el ritmo de la vida. Pocas veces dimensionamos la tragedia para tantos otros y que seguramente todos quienes no lograron ver el final en plena crisis sanitaria pensaron que se trataba del fin del mundo. Y quizá desde cierto punto de vista tenían razón. Este es el mayor punto de inflexión en nuestro siglo. Y la batalla se libró en absolutamente todos los frentes. Hoy es lejano, pero la lucha mediática, sanitaria, política, económica y hasta psicológica que se dio, tuvo terreno en todo el mundo, en todas las ciudades y en todas las mentes de quienes fuimos asaltados por semejante suceso. Hay demasiados matices y debates abiertos, espinosos por demás ya que implican señalar a grupos de personas, industrias, instituciones internacionales y poderosos gobiernos. Sin embargo, independientemente de lo anterior, lo que es totalmente cierto es que la crisis sanitaria mundial de enero de 2020 hasta 2023 es un recordatorio de lo frágiles que somos como sociedad alrededor del mundo ante las autoridades sin importar bajo qué bandera estemos. Pues la pandemia también se aseguró de confirmarnos que cuando los intereses de los gobiernos se coordinan, la presión y cohesión que son capaces de ejercer sobre un supuesto mundo libre es abrumadora. El impacto económico destruyó emprendimientos y a su vez dejó el suelo fértil para nuevas industrias, pero la recesión mundial que provocó fue tan pronunciada que naciones enteras recién se recomponen de los estragos de la era del COVID-19. Con certeza, hoy todos los que pueden escucharme vivieron esta crisis y estoy seguro, convendremos, en que no hay otro momento en nuestra era en que se haya visto una movilización absoluta de medios en todas las materias. Se estima un saldo de entre 7 y 15 millones de vidas humanas perdidas, entre la letalidad del virus, la negligencia de las instituciones y la irresponsable necedad de los individuos. Un mundo más desconfiado y un control de emergencia reafirmado. El mundo era uno cuando mirábamos las calles vacías desde la ventana, y es otro desde que pudimos volver a ver tan solo los ojos de los demás. De entonces hasta ahora, todo se ha sentido más artificial. Decir que el 2026 pasará a la historia recién estando a la mitad del mismo, debería implicar todo lo que ha tenido que ocurrir en tan corto periodo de tiempo para tal consideración. El presente año, a fecha de esta grabación, es uno de consecuencias producto de los procesos a los que me he referido durante los últimos minutos. El mundo está enfermando, pero en toda esta transición de poderes hay un país protagonista claro. Uno que ha pretendido serlo desde que nació y ha sostenido dicha pretensión para el resto del mundo desde su poderosa industria y proyección de fuerza. Hoy lo sigue siendo, pero por los peores motivos posibles.
En solo 6 meses, los Estados Unidos han secuestrado a un gobernante y asesinado a otro. Han amenazado con invadir a miembros de su propia alianza, iniciado una guerra conjunta con Israel contra Irán, se han tambaleado internamente, han sido rechazados por sus aliados, destruido su liderazgo internacional y cercado a 2 países vecinos más. Claro está que el actuar de un presidente estadounidense jamás había sido tan errático como hoy, pero vayamos por partes. El gobierno venezolano de Nicolás Maduro era corrupto y fracasado. El iraní del asesinado Ayatollah Jomeini era autoritario y hermético. Y debe quedar claro que nadie aquí se va a plantar a defender a semejantes personajes. No obstante, debe señalarse que, al sol de hoy, los chavistas oportunistas operan solapados por Trump, y el régimen iraní más bien se ha fortalecido y ha logrado poner la posición del presidente contra las cuerdas. La arrastrada política a la que Donald se ha tenido que someter con cada ultimátum incumplido, junto con los psicóticos alaridos contradictorios presumiendo de no necesitar apoyo aliado y luego exigiéndolo desesperadamente, hasta los episodios grotescos de alucinaciones mesiánicas o de caricatura de supervillano, han dañado irreversiblemente el liderazgo del presidente y, por extensión, de la nación más poderosa del mundo. Desde hace décadas ha quedado claro que los Estados Unidos no son el héroe que nos han intentado convencer que son a través de sus discursos grandilocuentes y su industria comercial. Pero es llamativo cómo ahora ya ni siquiera las máscaras, las formas, ni la pantomima por mantener dicho relato les importa más. ¿Cuándo en la historia un presidente estadounidense en funciones enfrentó acusaciones tan contundentes y consensuadas sobre abusos y encubrimiento de criminales? ¿Cuándo en la historia la polarización de la sociedad estadounidense había sido tan irreconciliable al punto que una nota roja más podría encender un conflicto civil? ¿Cuándo en la historia fue la Casa Blanca abandonada y rechazada por aliados históricos y que en consecuencia se distancien y le vean como una amenaza? ¿Cuándo en la historia han sido los Estados Unidos considerados el títere de otro país, metiéndose en conflictos bélicos y diplomáticos que no le reportan beneficio alguno? ¿Y cuándo en la historia los mayores aliados de Washington en el mundo fueron un primer ministro criminal y un jalabola histérico? Uno podría pensar que el colapso es solo de aquel país, pero lo cierto es que Rusia sigue en guerra, Gaza no para de sangrar, el pueblo cubano vive sin luz, Europa se sigue fragmentando, la India y Pakistán tensan relaciones, y en México ya se ha desdibujado por completo la línea entre el narcotráfico, la CIA y el gobierno. Lo diré una vez más, el mundo está enfermando. Y si bien las crisis del año 2026 siguen todas en desarrollo, pues el mismo no ha terminado, considero seriamente que, por todo lo que ya han representado y las implicaciones que tendrán en el futuro cercano, miraremos atrás y recordaremos este como el año que sentenció la transición de poder. Las crisis institucionales, los conflictos militares, la paranoia internacional y la radicalización política en general, alentadas desde aquel infame 11 de septiembre, pasando por una pandemia global, el asalto al Capitolio y la guerra en Ucrania, han dado ya sus amargos frutos. A lo largo de la historia, todos los imperios eventualmente terminan cayendo, y quizá este año es el reinicio de ese proceso. Mientras tanto, un gigante en Oriente se frota las manos, porque no ha tenido que pegar un solo tiro para acelerar su anunciada hegemonía. No en vano se dice que nunca debes interrumpir a tu adversario cuando está cometiendo un error. Hola, les habla Alexis Arellano, el dueño y la voz detrás de este canal. Sabrán disculpar que durante la grabación de este video me encontraba algo mal de la garganta, por lo cual el audio no quedó como me hubiera encantado. También decidí dedicar este pequeño momento para agradecerte profundamente que me hayas otorgado el favor de tu presencia en la presente cápsula y que hayas llegado hasta el final. Sé que ha sido un largo tiempo y ya habrá ocasión para comentar todo lo que ha pasado. Mientras tanto, te invito a que no perdamos contacto hasta que llegue mi siguiente actualización aquí. Para eso, puedes seguirme en Instagram, Twitter o unirte a mi servidor oficial de Discord, donde el tono es un poco más desenfadado. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte, dejar un comentario y un pulgar arriba. Además, eso me ayudaría bastante.
Sin duda el mundo pasa por horas turbulentas y aún vendrán cambios imprevisibles. Pero aquí estaremos, como nunca debimos dejar de estarlo. Pues finalmente, pase lo que pase, el mundo sin duda suena a que nos volveremos a encontrar. Una vez más, gracias por acompañarme en este proyecto. Sin más que decir, yo soy Bit5. Buenas noches.